Profundicemos en el torturado estado mental de un hombre confinado 23 horas al día sin contacto humano, mientras envía un angustioso e inquietante mensaje de SOS tras la captura de su hijo. Exploremos las implicaciones de esta ominosa grabación enviada por el propio El Chapo, que revela hasta dónde llegará para proteger su legado y a sus seres queridos, así como su efecto dominó en el submundo criminal. El Chapo grita desde la cárcel Joaquín. El Chapo Guzmán, antaño el intocable capo del cártel de Sinaloa, se encuentra ahora en una de las prisiones más seguras del mundo, la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado. Conocido como el Alcatraz de las Rocosas, este centro está diseñado para doblegar incluso a los delincuentes más curtidos. Los reclusos, entre los que se encuentran figuras tan conocidas como el Unabomber Ted Kaczynski y el terrorista del maratón de Boston Dzhokhar Tsarnaev, sufren un aislamiento extremo y un contacto humano mínimo. La vida de El Chapo en Supermax dista mucho de sus días de lujo y poder. Pasa 23 horas al día en una pequeña celda, con solo 1 hora para hacer ejercicio en un espacio igualmente confinado. La falta de luz solar y de interacción humana ha llevado a Guzmán a describir sus condiciones como un tormento psicológico. En un movimiento desesperado, El Chapo ha enviado un mensaje de SOS al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, suplicando su traslado a México por razones humanitarias. Su abogado, José Refugio Rodríguez, transmitió la angustia de Guzmán, destacando la grave tensión mental causada por su actual encarcelamiento. El presidente López Obrador ha reconocido la petición, afirmando que será revisada. Sin embargo, también hizo hincapié en la complejidad de la situación, señalando que, si bien deben tenerse en cuenta los derechos humanos, la decisión final sigue siendo incierta. Siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos, dijo López Obrador a los periodistas, dejando la posibilidad del traslado de Guzmán en el aire. El ministro mexicano de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard, se ha mostrado más escéptico y ha restado importancia a la posibilidad de una intervención gubernamental. Francamente, no veo ninguna posibilidad para él, señaló Ebrard, aunque aceptó revisar el asunto con la Fiscalía. Mientras El Chapo soporta las duras condiciones de su prisión, la reciente detención de su hijo, Ovidio Guzmán, no ha hecho sino aumentar su angustia. Este dramático giro de los acontecimientos ha vuelto a situar a la familia Guzmán en el punto de mira mundial, planteando interrogantes sobre el futuro del cártel de Sinaloa y el destino de su infame líder. Joaquín Guzmán López, uno de los 4 hijos de El Chapo, nació en un mundo dominado por el narcotráfico. Su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, fue uno de los narcotraficantes más famosos y poderosos de la historia. El ascenso de El Chapo al poder dentro del cártel de Sinaloa es material de leyenda, marcado por una ambición despiadada, estrategias astutas y una extraña habilidad para eludir la captura. El cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de El Chapo, se convirtió en una de las organizaciones de narcotráfico más formidables del mundo, controlando vastas redes que abarcaban continentes. Al crecer en este entorno, Joaquín Guzmán López no era ajeno a las operaciones del cártel. Fue testigo directo del inmenso poder y la influencia que ejercía su padre. La familia Guzmán estaba profundamente arraigada en el tráfico de drogas, y varios de sus miembros desempeñaban papeles importantes en las operaciones del cártel. Este legado de crimen y poder era a la vez una carga y un privilegio para Joaquín Guzmán López. Desde muy joven, Joaquín Guzmán López fue preparado para asumir responsabilidades dentro del cártel. Aprendió los entresijos del tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y las brutales tácticas de represión que mantenían a raya a los enemigos del cártel. A pesar de la amenaza constante de las fuerzas del orden y de las bandas rivales, la familia Guzmán mantuvo un férreo control de su imperio. La detención y posterior extradición de El Chapo a Estados Unidos en 2017 marcó un punto de inflexión para el cártel, creando un vacío de poder que era necesario llenar. Tras la detención de El Chapo, el cártel de Sinaloa se enfrentó a importantes retos. La estructura de liderazgo se desorganizó y varias facciones del cártel se disputaron el control. Entre ellos se encontraba Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel y hombre que había logrado eludir su captura durante décadas. El Mayo era conocido por su mente estratégica y su habilidad para pasar desapercibido, lo que le convertía en una figura formidable dentro del cártel. Guzmán López, junto con sus hermanos, orquestó su propia detención para entregar al escurridizo El Mayo a las autoridades estadounidenses. Las motivaciones de esta decisión siguen siendo objeto de especulación. Algunos creen que Joaquín Guzmán López vio la oportunidad de negociar un acuerdo con el gobierno estadounidense, asegurando potencialmente un resultado más favorable para él y su familia. Otros sugieren que las luchas internas por el poder dentro del cártel le llevaron a traicionar a El Mayo,
viéndolo como una forma de consolidar el poder y eliminar a un rival. Independientemente de las razones, el plan se ejecutó con notable precisión. Joaquín Guzmán López se dejó capturar, sabiendo que su detención llamaría mucho la atención. Esta atención, a su vez, creó una oportunidad para que las autoridades estadounidenses recopilaran información de inteligencia y lanzaran una operación coordinada para capturar a El Mayo. La detención de Joaquín Guzmán López causó sensación en los medios de comunicación de todo el mundo, que informaron sobre la captura del hijo de El Chapo y especularon sobre las implicaciones para el cártel de Sinaloa. Entre bastidores, las fuerzas de seguridad estadounidenses trabajaban sin descanso para sacar partido de la situación. Sabían que la detención de Joaquín Guzmán López podía ser la clave para aprehender finalmente a El Mayo. Utilizando la información obtenida de Joaquín Guzmán López, le siguieron la pista hasta un aeropuerto de Texas. Ese día tan significativo, cuando un avión de hélice se aproximaba a la frontera entre México y Estados Unidos con planes de cruzar ilegalmente, los agentes estadounidenses se movilizaron rápidamente para interceptarlo en un pequeño aeropuerto municipal cercano a El Paso, Texas. En el lugar de los hechos, detuvieron a 2 individuos vinculados al conocido grupo narcotraficante mexicano, Cartel de Sinaloa. Uno de ellos era Joaquín Guzmán López, hijo del encarcelado ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, que ya había decidido entregarse al aterrizar. El otro era el infame traficante Ismael El Mayo Zambada, de 76 años, quien, según 2 funcionarios y 2 exfuncionarios estadounidenses con conocimiento de la situación, fue engañado por Joaquín Guzmán López para que subiera al avión. La captura del Mayo se produjo tras extensas negociaciones entre las autoridades estadounidenses y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, según fuentes internas. Muchos funcionarios estadounidenses habían renunciado a la idea de que Joaquín se entregaría, por lo que se sorprendieron cuando envió un mensaje de última hora diciendo que traería consigo a un capo al que las autoridades estadounidenses llevaban persiguiendo 4 décadas. El Mayo fue la guinda del pastel, no se lo esperaban en absoluto, dijo un funcionario estadounidense, que pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente de las detenciones. Pero, ¿cómo consiguió Guzmán López atraer a su formidable rival, El Mayo, a un vuelo que acabó con su captura? Engañó a El Mayo para que subiera a un avión privado con el pretexto de inspeccionar las pistas de aterrizaje del cártel de la droga en el norte de México. Sin saber cuál era el verdadero destino, El Mayo se encontró en un avión con destino a Estados Unidos. Esta audaz táctica formaba parte del plan de Guzmán López para negociar un mejor acuerdo para sí mismo, pues ya estaba en conversaciones con las autoridades estadounidenses sobre su propia entrega. Para el Chapo, la detención de su hijo es un arma de doble filo. Por un lado, subraya la implacable persecución de las autoridades para desmantelar su imperio criminal. Por otro, agrava su angustia personal, alimentando su petición de ser trasladado de vuelta a México. Guzmán espera que, al regresar a su país de origen, pueda hacer frente a los cargos pendientes y cumplir su condena en condiciones que considera más humanas. Ante la atenta mirada del mundo, la detención de Joaquín Guzmán López y la posterior petición de ayuda de El Chapo han reavivado los debates sobre la violencia de los cárteles, las condiciones carcelarias y el futuro del cártel de Sinaloa. ¿Conseguirá el desesperado mensaje de SOS de El Chapo su traslado de vuelta a México o seguirá soportando las duras condiciones de la prisión Supermax? Las implicaciones de estos acontecimientos son de gran alcance y afectan no solo a la familia Guzmán, sino también al panorama más amplio del crimen organizado. Esta no es la primera vez que uno de los chapitos es arrestado. La primera vez que sucedió fue recibida con más violencia, alboroto y disturbios en el corazón de Sinaloa. Primera captura de los chapitos. La historia de la primera captura de los chapitos fue la detención de Ovidio Guzmán. Durante 6 meses, las autoridades mexicanas planificaron y ejecutaron meticulosamente una operación de vigilancia en el corazón de Sinaloa, bastión del infame cártel de Sinaloa. No era una tarea ordinaria, requería precisión, paciencia y un compromiso inquebrantable con la justicia. Para recabar información sobre los movimientos y actividades de Ovidio Guzmán, una de las figuras clave del cártel de Sinaloa, Guzmán, hijo del famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, había asumido un papel importante en las operaciones del cartel tras el encarcelamiento de su padre. Los esfuerzos de vigilancia de la Guardia Nacional fueron amplios y minuciosos. Vigilaban a los socios conocidos de Guzmán, seguían el movimiento de vehículos sospechosos y vigilaban de cerca los bastiones del cártel. Se trataba de una tarea peligrosa y compleja, ya que el cártel era conocido por sus tácticas despiadadas y sus sofisticadas medidas de contravigilancia. La Guardia Nacional
tuvo que permanecer vigilante y discreta, asegurándose de que su presencia pasara desapercibida. Con el paso de los meses, la Guardia Nacional reunió valiosa información que resultaría crucial para la captura final de Guzmán. Identificaron lugares clave, como pisos francos, puntos de encuentro y rutas utilizadas con frecuencia por Guzmán y sus socios. Esta información fue meticulosamente documentada y analizada, proporcionando una visión completa de las actividades y movimientos de Guzmán. La operación alcanzó un punto crítico cuando la Guardia Nacional detectó un convoy de todoterrenos con blindaje de fabricación casera, un signo revelador de la actividad de los cárteles. Estos vehículos solían ser utilizados por los miembros de los cárteles para transportar objetivos de alto valor y contrabando, y su presencia indicaba que algo importante estaba a punto de suceder. La Guardia Nacional alertó inmediatamente al ejército y se puso en marcha un plan para interceptar el convoy. La coordinación entre la Guardia Nacional y el ejército fue un testimonio de la eficacia de las fuerzas de seguridad mexicanas. Ambas entidades colaboraron a la perfección, aunando sus recursos y conocimientos para garantizar el éxito de la operación. El ejército estableció un perímetro alrededor de los vehículos sospechosos, mientras la Guardia Nacional se preparaba para entrar y realizar registros. La operación no estuvo exenta de dificultades. Cuando las fuerzas de seguridad entraron en la zona, recibieron un intenso fuego de los miembros del cártel. El cártel estaba bien armado y preparado para defender a su líder a toda costa. El tiroteo fue intenso y la situación se convirtió rápidamente en un tiroteo en toda regla. A pesar del peligro, la Guardia Nacional y el ejército siguieron adelante, decididos a completar su misión. Las fuerzas de seguridad consiguieron controlar la situación y obligaron a los ocupantes de los vehículos a salir para ser registrados. Entre los presentes se encontraba Ovidio Guzmán, que fue identificado por las autoridades. Guzmán estaba en posesión de armas de fuego, lo que le implicaba aún más en las actividades del cártel. Su captura supuso una importante victoria para las autoridades mexicanas, ya que supuso la culminación de 6 meses de minuciosa vigilancia y coordinación. La captura de Ovidio Guzmán fue un testimonio de la dedicación y valentía de las fuerzas de seguridad de México. Fue una operación compleja y peligrosa que requirió una planificación meticulosa, una ejecución precisa y una determinación inquebrantable. La Guardia Nacional y el Ejército demostraron su capacidad para trabajar juntos con eficacia, superando importantes retos para lograr su objetivo. Sin embargo, la captura de Guzmán fue solo el principio. Los acontecimientos que siguieron sumirían a México en el caos, ya que el cártel de Sinaloa lanzó una respuesta violenta y despiadada a la detención de su líder. La captura de Ovidio Guzmán fue un golpe importante para el cártel, pero también puso de manifiesto el inmenso poder e influencia que ejercían. La historia de la captura inicial de los Chapitos estaba lejos de terminar, y los días que siguieron resultarían ser algunos de los más tumultuosos de la historia reciente de México. El periodo inmediatamente posterior a la captura de Ovidio Guzmán fue un auténtico pandemonium. Al difundirse la noticia de su detención, el cártel de Sinaloa se movilizó con una ferocidad que sorprendió tanto a las autoridades como a la opinión pública. La ciudad de Culiacán, bastión del cártel, se sumió en el caos cuando los miembros del cártel lanzaron una respuesta violenta y coordinada a la captura de su líder. Uno de los incidentes más impactantes se produjo en el aeropuerto de Culiacán. Presuntos miembros del cártel bloquearon el acceso al aeropuerto e incluso consiguieron alcanzar con una bala a un avión de Aeroméxico que se disponía a despegar. Los pasajeros del avión se vieron obligados a arrodillarse en el suelo, temiendo por sus vidas. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero el incidente puso de relieve hasta dónde estaba dispuesto a llegar el cártel para conseguir la liberación de Guzmán. La respuesta nacional al caos fue rápida, pero plagada de dificultades. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se enfrentó a una decisión crítica. La violencia iba en aumento y la vida de innumerables civiles estaba en peligro. López Obrador, que había hecho campaña con una plataforma de reducción de la violencia y promoción de programas sociales, se enfrentaba ahora a una cruda realidad. El poder y la influencia del cártel de Sinaloa estaban a la vista, y la respuesta del gobierno tendría implicaciones de gran alcance. En una medida polémica, López Obrador ordenó la liberación de Ovidio Guzmán. La decisión se tomó para evitar más derramamientos de sangre y proteger la vida de los civiles. Los críticos argumentaron que la medida demostraba la debilidad del gobierno frente a la violencia de los cárteles, mientras que los partidarios sostenían que era una medida necesaria para evitar una masacre. La liberación de Guzmán fue un trago amargo para las autoridades, pero puso fin de inmediato a la violencia. Las implicaciones internacionales del incidente fueron significativas. El caos en Culiacán se produjo pocos días antes de la visita programada del presidente Joe Biden a México
para mantener conversaciones bilaterales con López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. El momento de la violencia añadió una dimensión internacional a la ya tensa situación. La captura y posterior liberación de Guzmán puso de relieve los retos a los que se enfrenta el gobierno mexicano en su lucha contra los poderosos cárteles de la droga. El incidente también subrayó la naturaleza interconectada del tráfico de drogas y su impacto tanto en México como en Estados Unidos. Ovidio Guzmán era buscado por Estados Unidos por su implicación en la producción y distribución de fentanilo ilegal, una droga que ha alimentado una epidemia de adicción y muertes por sobredosis en Estados Unidos. La captura de Guzmán se consideró un golpe importante para el cártel de Sinaloa, pero la violencia que siguió demostró la resistencia del cártel y su determinación de proteger a sus líderes. Podría haber sido comprensible si la violencia y los disturbios se hubieran producido en nombre del propio El Chapo, pero que el cártel se lanzara a por uno de los hijos de El Chapo significa que los chapitos se han convertido en formidables jugadores del juego. Pero, ¿cómo han llegado a esta posición? Los chapitos heredan pecados del padre. En el año 26, la suerte del Chapo acabó por agotarse. Fue capturado por tercera vez y extraditado a Estados Unidos. Su juicio en Nueva York fue un espectáculo mediático que reveló el funcionamiento interno del cártel de Sinaloa. El Chapo fue declarado culpable de múltiples cargos, entre ellos tráfico de drogas, blanqueo de dinero y participación en el crimen organizado, y condenado a cadena perpetua. Con el Chapo entre rejas, se planteó la cuestión de la sucesión. El cartel de Sinaloa, una federación de diferentes clanes, necesitaba un nuevo líder. Los chapitos, Iván, Archibaldo y Alfredo Guzmán. Estos hijos del Chapo fueron preparados desde muy jóvenes para hacerse cargo del negocio familiar. Conocidos colectivamente como los chapitos, no solo heredaron el imperio de su padre, sino también sus pecados. La transición de poder no estuvo exenta de dificultades. Tras la tercera detención del Chapo, estalló una lucha por la sucesión que llevó a la detención de los líderes de las facciones rivales, Dámaso López Núñez y su hijo, Dámaso López Serrano. Finalmente, el mando del cártel se consolidó bajo la asociación de Ismael El Mayo, Zambada y los Chapitos. Zambada, un capo de la vieja escuela conocido por su capacidad negociadora, gestionaba los grandes negocios, mientras que los Chapitos controlaban el tráfico de drogas en la calle, las operaciones de defensa y las armas. El liderazgo de El Chapo tuvo un profundo impacto en las operaciones y la estructura del cártel. Sus métodos innovadores y sus tácticas despiadadas marcaron la pauta del cártel de Sinaloa, asegurando su dominio en el tráfico de drogas. Cuando los chapitos toman las riendas, siguen manteniendo el legado de su padre, navegando por el traicionero mundo del narcotráfico con la misma ambición y astucia que definieron el reinado de El Chapo. Bajo el liderazgo de los chapitos, el cártel de Sinaloa sigue siendo una fuerza formidable en el tráfico mundial de drogas. A pesar del encarcelamiento de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, las operaciones del cártel no han disminuido. La perfecta transición de poder a Iván, Archibaldo y Alfredo Guzmán, junto con la asociación estratégica con Ismael El Mayo Zambada, ha garantizado la resistencia y adaptabilidad del cártel. El Mayo Zambada, un veterano del narcotráfico, desempeña un papel crucial en la estructura actual del cártel. Conocido por su sensatez y su preferencia por la negociación frente a la violencia, Zambada gestiona los grandes negocios del cártel y supervisa su amplia red de contactos. Esta asociación permite a los chapitos centrarse en el tráfico de drogas callejero, las operaciones de defensa y las armas, garantizando que las operaciones del cártel se desarrollen sin problemas. Sin embargo, el cártel de Sinaloa se enfrenta a importantes retos. Una de las amenazas más acuciantes es el auge del cártel Jalisco Nueva Generación. Este rival advenedizo ha intentado invadir el territorio de Sinaloa, desatando sangrientas batallas territoriales en zonas clave como Tijuana. La ciudad fronteriza, conocida por su importancia estratégica en el tráfico de drogas, se ha convertido en una de las ciudades más mortíferas del mundo, debido a los violentos enfrentamientos entre los dos cárteles. Además de los cárteles rivales, los chapitos deben enfrentarse a las fuerzas del orden a ambos lados de la frontera. A pesar de que el gobierno mexicano ha dejado de perseguir a los capos de la droga, las autoridades estadounidenses se mantienen vigilantes. Las exhaustivas investigaciones de la DEA sobre el cártel de Sinaloa ponen de relieve la batalla en curso para frenar su influencia. Will Glaspie, agente de la Agencia Antidroga estadounidense, confirma que las 23 divisiones de la DEA tienen investigaciones relacionadas con el cártel de Sinaloa, lo que pone de relieve su omnipresente alcance. Con su posición asegurada, los chapitos centraron su atención en ampliar las operaciones del cártel. Se dieron cuenta de que el tráfico de drogas estaba evolucionando
y necesitaban adaptarse para mantenerse por delante de la competencia. Mientras que el cártel de Sinaloa se había centrado tradicionalmente en la cocaína, la marihuana y la heroína, los chapitos vieron el potencial de las drogas sintéticas, en particular el fentanilo. Este opioide sintético, comprado a $9.000 el kilogramo en China, se corta al 1% de pureza, se prensa en píldoras falsas de OxyContin y se vende en Estados Unidos por un beneficio casi puro. El fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, ofrecía varias ventajas. Su producción era más barata, se necesitaban menos cantidades para conseguir el mismo efecto y era más fácil de contrabandear debido a su potencia. Los chapitos aprovecharon su amplia red de químicos y proveedores para establecer laboratorios clandestinos en México. Estos laboratorios, a menudo ocultos en zonas remotas, producían grandes cantidades de droga. Sin embargo, las deficientes prácticas de mezcla y medición del cártel hacen que la cantidad de fentanilo en las pastillas falsificadas pueda variar drásticamente, desde casi nada hasta una dosis letal. Esta incoherencia supone un riesgo importante, ya que mata literalmente a los clientes y atrae la atención no deseada de las fuerzas del orden y los funcionarios de salud pública. A pesar de estos problemas, el cártel de Sinaloa sigue prosperando. Su control de los puertos marítimos, los laboratorios y los químicos garantiza un suministro constante de drogas. La capacidad del cártel para sobornar a funcionarios y emplear sofisticadas técnicas de contrabando, como túneles multimillonarios, le permite mantener su dominio. Además, la extensa red de distribución del cártel en Estados Unidos garantiza que las drogas lleguen a las bandas locales y a los traficantes callejeros, manteniendo la rentabilidad del negocio. Los chapitos no solo han heredado el imperio de su padre, sino también su astucia y crueldad. Navegan por el traicionero panorama del narcotráfico con la misma ambición que definió el reinado de El Chapo. A medida que se enfrentan a nuevas amenazas y retos, su capacidad de adaptación e innovación determinará el futuro del cártel de Sinaloa. El legado de El Chapo perdura a través de sus hijos, que siguen manteniendo el poder y la influencia del cártel en el tráfico mundial de drogas. El impacto del imperio del fentanilo de los chapitos sobre la salud pública y las fuerzas del orden en Estados Unidos ha sido catastrófico. A medida que la crisis de los opioides sintéticos sigue asolando comunidades de todo el país, el alcance mortal de las operaciones de los chapitos se hace cada vez más evidente. El fentanilo, una droga 50 veces más potente que la heroína, ha provocado un aumento sin precedentes de las muertes por sobredosis, abrumando tanto a los sistemas de salud pública como a las fuerzas del orden. El fentanilo es la amenaza más mortal que nuestro país ha enfrentado. El Departamento de Justicia no descansará hasta que cada líder del cartel, miembro y asociado responsable de envenenar a nuestras comunidades, rinda cuentas. La potencia del fentanilo significa que incluso una cantidad minúscula puede ser letal. Esto ha provocado un aumento espectacular de las sobredosis accidentales, ya que los consumidores a menudo no tienen ni idea de la potencia de la droga que están consumiendo. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, los opiáceos sintéticos, principalmente el fentanilo, estuvieron implicados en casi el 70% de todas las muertes por sobredosis relacionadas con opiáceos en la década de los 20. Esta asombrosa estadística subraya el devastador impacto del imperio del fentanilo de los chapitos en la salud pública. Los servicios médicos de urgencias y los hospitales están en primera línea de esta crisis, luchando por seguir el ritmo de la afluencia de pacientes con sobredosis. El mero volumen de casos ha puesto a prueba los recursos y el personal, lo que ha provocado agotamiento y altas tasas de rotación entre el personal sanitario. La naloxona, un medicamento capaz de revertir las sobredosis de opiáceos, se ha convertido en una herramienta fundamental en la lucha contra el fentanilo. Sin embargo, la creciente potencia del fentanilo y sus análogos hace que a menudo se necesiten varias dosis de naloxona para salvar una sola vida, lo que supone una carga adicional para unos suministros ya de por sí limitados. El impacto en la salud pública va más allá de las consecuencias inmediatas de las muertes por sobredosis. La crisis del fentanilo también ha exacerbado otros problemas sanitarios, como la propagación de enfermedades infecciosas como el VIH y la hepatitis C. Estas enfermedades se transmiten a menudo a través del uso compartido de agujas entre consumidores de drogas intravenosas. Los esfuerzos por combatir estas crisis sanitarias secundarias, como los programas de intercambio de jeringuillas y el mayor acceso a los tratamientos contra la adicción, se han visto obstaculizados por la abrumadora magnitud de la epidemia de fentanilo. Las fuerzas del orden también se enfrentan a los retos que plantea el imperio del fentanilo de los chapitos. Las redes de contrabando y distribución empleadas por el cártel de Sinaloa son vastas y sofisticadas,
lo que dificulta a las autoridades la interceptación de los envíos y el desmantelamiento de las operaciones. Los métodos tradicionales de interdicción de drogas, como las patrullas fronterizas y las inspecciones de vehículos, suelen ser insuficientes para detener el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. El uso de técnicas innovadoras de contrabando, como drones y ciudadanos estadounidenses que actúan como correos, ha complicado aún más los esfuerzos de las fuerzas de seguridad. Estos métodos permiten a los traficantes eludir las medidas de seguridad tradicionales y entregar el fentanilo directamente a distribuidores y traficantes. La web oscura también ha surgido como una vía importante para la venta de fentanilo, ya que proporciona una plataforma para transacciones anónimas difíciles de rastrear y desbaratar. La proliferación del fentanilo ha provocado un aumento de la violencia y la delincuencia relacionadas con las drogas. Las bandas y cárteles rivales se disputan el control de los lucrativos territorios de distribución, lo que provoca guerras territoriales y un aumento de los homicidios. Los traficantes callejeros, a menudo desesperados y adictos, recurren a la violencia para proteger sus operaciones y resolver disputas. Esto ha creado un entorno peligroso, tanto para los agentes de la ley como para las comunidades a las que sirven. En respuesta a la crisis del fentanilo, las fuerzas del orden han redoblado sus esfuerzos para atajar la cadena de suministro en su origen. Esto incluye la colaboración con socios internacionales para interrumpir el flujo de precursores químicos procedentes de China y desmantelar laboratorios clandestinos en México. Sin embargo, estos esfuerzos a menudo se ven obstaculizados por la corrupción y la enorme escala de las operaciones dirigidas por los Chapitos y el cártel de Sinaloa. Si te ha gustado este vídeo, echa un vistazo a nuestros otros increíbles vídeos del canal. Gracias por vernos y hasta la próxima.